Desafortunadamente, la injusticia se observa por todo lado. Todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas un acto injusto en contra nuestra. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿cuándo será el día que la justicia reine? ¿Cuándo será el día en que aquellos que hicieron mal pagarán? ¿Cuándo será el día en que el justo será reivindicado y el injusto tendrá que sufrir las consecuencias de su pecado? En el pasaje que vamos a aprender hoy día, vamos a ver de que hay un tiempo aquí en la tierra, pero sobre todo hay un tiempo en el que en un momento todos los hombres enfrentarán el juicio de Dios y ahí tendrán que pagar, lamentablemente, por su eternidad, las consecuencias de sus actos. Esta es una nueva lección que tenemos aquí hoy día, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 11, versículos 4 al 8 de Proverbios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Como mencionamos al inicio, este pasaje tiene una implicación inmediata o para este tiempo, pero también tiene una implicación para el futuro. Lo primero que tenemos que ver es que el marco de esto es la justicia, el comportamiento correcto de cada persona y cómo la justicia puede ser de bendición para aquellos que hacen lo correcto, pero cuánto daño hará para aquellos que por impiedad deciden vivir injustamente, impíamente. Lo primero que nos dice es de que las riquezas no aprovechará en el día de la ira. Y lo que quiere decir es de que hay muchas personas que obtienen riquezas y riquezas mal habidas, muchas de ellas, por el día en el que momento que llegue la ira de Dios o el momento en el que llegue también algún juicio, algún problema, toda esa riqueza no va a servir de nada. Más bien los justos, aquellos que actúen correctamente, ellos serán librados hasta de la muerte. Y eso es así, por ejemplo, cuando una persona enfrenta un juicio, supongamos, si hizo algo malo, lamentablemente en ese día, por más de que tenga el dinero o haya acumulado dinero, no le va a servir de nada. Pero si fuera justo, en ese instante, nada le va a suceder. Y es ahí donde vemos de que la justicia favorece. También dice en el versículo 5, en este pasaje, en el capítulo 11 de Proverbios, que la justicia del perfecto enderezará su camino. En otras palabras, el deseo de hacer correctamente las cosas le ayudará a la persona justa a actuar bien, a encaminarse y a siempre ir con la frente en alto, sin hacer nada malo. En cambio, el impío por su impiedad caerá. Tarde o temprano se tropezará en sus propios actos. La injusticia tarde o temprano siempre le llevará a pagar las consecuencias de ese pecado. Por eso es que tenemos que recordar cuán importante es vivir correctamente. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Recuerde, el pasaje en sí habla de que si una persona decide vivir correctamente o impíamente. Y nosotros vemos entonces que esto es importante porque nos ayuda a recordar cómo Dios mira nuestro comportamiento, cómo las demás personas miran, y que tarde o temprano la justicia va a reinar sobre la injusticia. Y sí, a veces parece de que la injusticia reina por todo lado. La gente que obra impíamente, perversamente, pecaminosamente, parece que siempre vive triunfando y obteniendo más que los demás. Pero la verdad es que tarde o temprano la justicia reinará. Y es ahí donde nosotros tenemos que guardar nuestra esperanza.
Dice que cuando muere el hombre impío perece su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos ponen su esperanza en el pecado. Ellos ponen su esperanza en su comportamiento malo. Pero en el momento en el que se acabe eso, ¿de qué le va a servir? En cambio, el justo siempre va a permanecer firme y tranquilo y confiado, porque siempre se respaldará detrás de su buen comportamiento. Y ante eso no hay temor, no hay nada que temer. El justo es librado de la tribulación. Es como que cuando una persona pasa por un momento difícil a causa del acto injusto de alguien, cuando viene la justicia se invierten los papeles y el injusto es librado, pero en ese caso aquel que hizo mal va a tener que pagar las consecuencias y sufrir la siguiente parte de esto, o de esa vida que trajo al inicio injustamente en contra del justo. Va a tener que pagar ahora, el sufrimiento se va a revertir en contra de él. Vemos que tarde o temprano la justicia siempre reina. Pero esto vemos aquí en la vida, en la tierra. Pero ¿qué hay en cuanto a la eternidad? Esa mirada que tenemos que hacer hacia donde está el futuro. La Biblia dice claramente de que también los injustos tarde o temprano serán juzgados por Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender de que Dios también juzgará. Tal vez aquí en la tierra no se vea eso, pero un día Dios hará pagar al injusto por su mal comportamiento. Ahora, todos, y hablando de forma general, y hablando un poco de lo que es el Evangelio y de lo que es el plan de salvación, y la manera como una persona puede asegurarse de que puede llegar al cielo. Recordemos que todos somos pecadores. Tarde o temprano tendríamos que pagar por nuestro pecado. Pero Dios en su infinito amor envió a Jesucristo para poder justificar o declarar justos a aquellos impíos que por fe en Cristo encuentran perdón, salvación y justificación. Entonces, hay esperanza para aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. No somos justos porque somos buenos. Somos justos porque aquel que fue perfecto nos imparte su justicia cuando yo pongo mi fe en Él y le acepto como mi Salvador, pidiéndole perdón por mis pecados y arrepintiéndome. Tarde o temprano Dios también castigará a aquellos que rechazan a Cristo. Y ese será el día en el que todos esos malos actos serán juzgados por Dios. Y después del juicio final, la condenación. No va a haber esperanza para ese momento para el injusto. Es ahora cuando nosotros tenemos que en primer lugar buscar a Cristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y después de eso, vivir justamente, honrando a Dios, honrando a nuestro Salvador, agradecido por lo que Él ha hecho. Y recordemos que aquellos que no aceptan a Cristo, si no es en esta vida, en la vida eterna, lo pagarán. Que no seamos de ellos. Que desde ahora aceptemos el perdón de Cristo, la salvación que nos ofrece, vivamos justamente. Y si tenemos que pasar por dificultades, recordemos, Dios tarde o temprano traerá justicia a nuestras vidas. Sigamos confiando y haciendo lo que es bueno. Que Dios nos ayude en esta maravillosa enseñanza y que podamos caminar mirando hacia la justicia de Dios, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y viviendo como Él vivió y dejándolo todos los demás a Dios. Hasta pronto. Bendiciones.